Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver si no se acoplan. Bueno, pues en primer lugar, daros la bienvenida esta tarde aquí a este claustro de la Merced. Creo que es un lugar entrañable en donde volvemos a encontrarnos, ¿no? Después de esta pandemia nos da la posibilidad de volver a reencontrarnos y empezar un poquito con la normalidad. En este acto elaborado esta tarde gracias a Directmove y a Innovaedu, agradecer el trato y la forma de trabajar. Nadie puede poner en duda que el trabajo que lleva a cabo Directmove e Innovaedu es un trabajo por y para los docentes, y si es por y para los docentes, para también nuestros niños, que en definitiva es nuestra lucha y en nuestro futuro. No quiero enrollarme mucho porque aquí a lo que hemos venido ha sido a ver a nuestro ponente aquí en vivo y en directo. Agradecer la asistencia de todos los directores que se encuentran en la sala, de Luis, inspector jefe, de Sergio, el director general, y por supuesto pues de Rubén, como presidente de Directmove, al que le cedo la palabra para que nos hable un poco. Un saludo. Hoy no voy a decir las palabras esas que le gustan a un amigo mucho. Simplemente daros las buenas tardes a todos. Como ha dicho Antonia, soy el presidente de Directmove e Innovaedu y hoy nos encontramos en esta bella ciudad del sol. Marco incomparable, estoy viendo este claustro y la verdad que es uno de los sitios más bonitos de donde hemos estado. Porque todos son muy bonitos, pero este me encanta. He tenido la oportunidad de haber pasado aquí algún que otro buen ratico. David, es que nosotros hablamos siempre con un ratico, bonita y tal. Así como visitar esta emblemática ciudad y conocer historia y gastronomía. De hecho, todo ha empezado hoy un poco más tarde porque por la historia que hemos estado contando y por la gastronomía también. Tenéis de todo, desde mar a este Cejo de los Enamorados, donde hacer una buena ruta es siempre un placer. Y pasear con alguna chica también. Y, por supuesto, las alamedas que tenéis. Disfrutar de la maravillosa gente lorquina, de vuestra Semana Santa, de la pasión, de los azules y los blancos. Para mí es un placer estar aquí, como he dicho, y me gustaría también enviar a todos los docentes que nos están viendo por YouTube un fuerte abrazo, porque sin vosotros esto no podría salir, claro. Os recuerdo que ya todas las ponencias son seguidas y los que nos estáis viendo por internet, que tengáis en cuenta que la semana que viene vamos a Cartagena el martes y el jueves nos vamos a Alcantarilla. Por lo tanto, estar muy pendientes de YouTube. Hoy tenemos aquí a un ponente como se dice aquí en Murcia, como la copa de un pino. Hemos estado antes hablando de eso. Doctor en biología, profesor en genética de la Universidad de Barcelona, y seguro que os va a encantar. Y para terminar, quiero dar las gracias a nuestro patrocinador Anaya, que está por ahí escondido. Muchas gracias, Carlos. Sin ti esto pues no sería igual. A nuestro director general de Evaluación Educativa y Formación Profesional, Sergio López Barranco. Hoy no estoy siendo tan corto, estoy intentando. Muchísimas gracias, Sergio, por venir, porque sé que has hecho un hueco en tu agenda. Y, cómo no, al Ayuntamiento de Lorca. Ayuntamiento de Lorca, que gracias a Antonia Pérez, concejala de Educación, porque gracias a tu empeño estamos aquí. Y gracias a todos los directores que estéis aquí, o equipos directivos, o amigos y amigas, que es lo que le estaba diciendo antes a Antonia. Yo creo que el sitio donde más equipos directivos de Directmove y de Innovaedu es Lorca. Por lo tanto, os doy las gracias de corazón y, bueno, de Lorca y también de Águila. Hay algunos por ahí. Y no quiero, antes de terminar, olvidarme de Luis, que ha venido, me ha acompañado. Además de ser inspector, como ha dicho, inspector jefe, es un amigo, más que un amigo, un hermano. Y bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si decir la frase última que siempre digo, que os quiero y que ya sabéis que lo que se hace con el corazón siempre sale bien y mejor.
Muchas gracias. Muchas gracias, Direcmur, Innovaedun. Rubén, pues ¿qué te voy a decir? Que no te haya dicho las 100 veces anteriores que hemos compartido diferentes actos. La labor que estáis realizando es encomiable. Desde la Consejería de Educación no podemos sino estar aquí. Para mí no es para nada ningún esfuerzo, ni mucho menos compartir esta tarde de formación con todos vosotros, que al fin y al cabo pues sois mis compañeros de profesión. Y como bien sabéis, la formación del profesorado es y tiene que seguir siendo la piedra angular. Nos vienen por delante importantes retos con una reforma educativa en la cual debemos de aprovechar para que a nivel metodológico y a nivel de todos los contenidos curriculares sepamos pues avanzar y sepamos darle el toque que todos los docentes sabemos que necesita la educación y personalizar esa reforma y esos cambios, personalizarla y adaptarla en el entorno, en la realidad de nuestra querida región de Murcia. Y hoy nos encontramos aquí en Lorca, agradecer al Ayuntamiento de Lorca, a Antonia. No puede haber, creo, mejor marco, la verdad que lo comentábamos al entrar a este claustro de la Merced, este marco tan precioso en el cual pues vamos a poder disfrutar del ponente, de David Bueno, que ya lo ha presentado Rubén antes, con una trayectoria impresionante, y sobre una temática, la neurociencia, la neurodidáctica, que creo que precisamente pues esa reforma debe de absorber también los principios fundamentales de cómo aprenden nuestros niños y nuestros adultos dentro del sistema educativo. También debemos de aprovechar esta oportunidad para aplicar esos principios y que nuestra educación se sitúe pues a la bandera, ¿por qué no?, de la educación de España, a nivel de España y por qué no también a nivel europeo. No quiero extenderme más. Desde la Consejería de Educación, agradecer a David, agradecer a Rubén, a Direcmur, a Innovaedun el esfuerzo que hacéis. Una tarea que tiene tus desvelos, tu esfuerzo, tus 24 horas, los 7 días a la semana. Y yo creo que en manos de la mejor compañía, la compañía de Carlos, de la editorial Anaya, que siempre está detrás de cualquier proyecto que le proponéis. Yo no sé, Carlos, cómo le sigues haciendo caso todavía a Rubén. Eso también hay que verlo. Habrá que analizarlo a ver, muy detenidamente. Nada más, que disfrutemos todos de la magnífica ponencia de esta tarde a cargo del doctor David Bueno. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues nada, pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a Rubén por haber organizado todo esto. Ya desde hace tiempo llevábamos hablando, hubiese tenido que venir ya hace un par de meses, cuando nos volvieron a más o menos encerrar, no en nuestras casas literalmente, pero casi. Pero finalmente pues, hemos podido organizarlo para que haya podido venir. Pues gracias a Rubén, gracias a todos los que estáis implicados en estas jornadas. Y por supuesto al equipo técnico también, que nos lo ponemos nunca difícil. Digo, fácil, siempre lo ponemos difícil. Yo os vengo a hablar, es un placer estar aquí. Creo que es la vez que hago una charla en un sitio con tanta solera como este. Porque he estado en teatros, he estado en muchos sitios, pero en un sitio... ¿De qué época es? Perdonad mi ignorancia histórica, ¿eh? Bueno, es igual. Tampoco nos quería poner en ningún aprieto, ¿no? Da igual. Pero nunca había estado en un sitio con tanta solera como este. Yo os vengo a hablar de una visión desde la neurociencia, de cómo aprende el cerebro. Hay siempre un par de cosas que me gusta decir antes de empezar. La primera es que esta nueva disciplina académica, la neuroeducación o neurociencia educativa, da igual el nombre, es una nueva disciplina que surgió hace 12, 15, 18 años, no más, de la fusión de los conocimientos que se iban adquiriendo en neurociencia
neurociencia pura y dura, cómo se construye el cerebro, cómo se forma, cómo almacena los conocimientos, cómo todos los conocimientos que almacena modifican su propia estructura y por lo tanto modifican la forma como después percibimos el entorno, nos relacionamos con las demás personas, nos percibimos a nosotros mismos, pues aportar todo este aspecto más de ciencia pura y dura, por así decir, acercarlo al mundo de la educación para poder sacar más provecho, muchas veces ya digo, de lo que ya estamos haciendo. Precisamente una de las grandes aportaciones para mí de la neuroeducación es ver que no necesitamos grandes revoluciones educativas. Entre otras cosas porque las revoluciones suelen terminar mal y la educación interesa que termine bien. Lo que sí nos aportan son datos para ver que podemos continuar evolucionando, podemos continuar avanzando a partir de lo que ya tenemos, pero ahora con otro conocimiento, que es toda la parte biológica de nuestro cerebro. Yo soy biólogo de formación, así que todo el rato estaría hablando pues, de muchos aspectos vinculados con la biología. De hecho, soy genetista de formación, lo que pasa es que siempre me he dedicado a la genética del cerebro y desde hace unos 15 años pues, decidí cambiar lo que era mi campo de investigación, que era la formación del cerebro inicial, las primeras semanas de vida, cambiarlo por la neurociencia aplicada a la educación, dejar los embriones y dedicarnos a las personas que ya han nacido, ver cómo aprenden, cómo aprendemos, cómo lo podemos ir mejorando. Otra cosa que siempre me gusta decir es que la neuroeducación no ha venido para suplir a la pedagogía. No es una alternativa, un sustituto, un competidor de la pedagogía. No podríamos, aunque quisiésemos, que no queremos tampoco, pero no podríamos. Simplemente es otra herramienta para aportar datos complementarios. Aquellos que la pedagogía, la psicología, la sociología ya llevan décadas y muchas décadas aportando. Es solo una visión complementaria. Y una de las principales aportaciones que estamos haciendo, que a veces da un poco de vergüenza decir que esto es una aportación, ¿no? Pero ya vais a ver por qué. Una de las principales aportaciones que estamos haciendo es ver que todo lo que se engloba dentro del gran paraguas de las pedagogías modernas, que es un nombre un poco ridículo también, porque ya llevan muchas de ellas más de 100 años circulando por el mundo, pasa que nunca se han terminado excepto en algunas épocas o en algunos sitios muy puntuales, jamás se han terminado de aplicar al 100%, pero todas estas pedagogías modernas, da igual qué apellido le pongamos, si el método el método de más allá, el apellido es simplemente la aplicación puntual de esa pedagogía a un contexto social, histórico, cultural determinado. Todo lo que tienen en común funciona simplemente porque aprovechan la manera natural que tiene el cerebro de funcionar. Y hay otras estrategias pedagógicas que no funcionan simplemente porque van en la dirección contraria. Y un aspecto muy importante, hay algunas estrategias que puede parecer que funcionan a corto término, pero que pueden tener graves consecuencias para la construcción del cerebro de las personas y, por lo tanto, de su manera de ser, de su conducta, pueden tener graves consecuencias a medio y a largo término. Entender cómo funciona el cerebro es otra manera de continuar avanzando en este camino de la educación, un camino que no termina nunca, porque el entorno va cambiando, así que los sistemas educativos tienen que ir cambiando junto con el entorno. Unas ideas, además, y esta es la última reflexión que hago antes de empezar a entrar en materia, unas ideas que no son recetas. En educación o en neuroeducación no existen las recetas, no es como hacer, no sé, un brownie de chocolate, que tú sigues los ingredientes, coges los ingredientes, sigues unos pasos y por poco hábil que seas te sale algo más o menos rico para comer. La educación no es así, no puede ser así. Cada alumno es diferente, cada profesor es diferente. Una estrategia que a lo mejor me funciona muy bien a mí
no puede funcionar para nada otra persona y al revés. Cada contexto social, cultural, perdón, no es lo mismo un centro educativo que esté en un barrio periférico de una gran ciudad que un centro educativo que esté en un pueblo pequeño donde a lo mejor incluso hay algunas clases, distintos niveles juntos en una misma aula porque no hay niños suficientes, niñas suficientes para separarlos por edades como tradicionalmente se ha hecho y siempre podemos cuestionarnos si la mejor manera de agruparlos es por edades o no. Pero... Ay, perdón. ¿Tenéis agua? Escondida. Bueno, decía que siempre podemos discutir, aunque no es el tema de hoy, si agruparlos por edades es la mejor manera de tenerlos en las aulas o no. Pero ese es otro tema. Vamos a hablar de neurociencia y de cómo la podemos aplicar a la educación. Un primer aspecto que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿y qué es lo más importante de la educación? Esta es una pregunta que intenté... Este ordenador y yo no somos buenos amigos, ahora sí. Vale. Esta es una pregunta que todos los pedagogos, seguro que todos los que os dedicáis a la educación habéis intentado intentar responder alguna vez, pero es una pregunta que es muy, muy importante. Esta imagen que os muestro aquí es para contaros una pequeña historia que encierra lo que para mí es lo más importante de la educación. Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2020, justo del año pasado, yo estuve trabajando en la UNESCO en Ginebra. De hecho, no me moví de Barcelona porque no nos podíamos mover de Barcelona, ¿no? Pero conectados online estuve trabajando en una oficina de la UNESCO que se llama la International Bureau of Education, la Oficina Internacional de Educación, haciendo una serie de informes precisamente sobre cómo acercar la neurociencia a la educación. El último informe era sobre los efectos de la pandemia, de las restricciones necesarias para combatir la pandemia, sobre el cerebro de jóvenes y adolescentes. No os voy a hablar de esto, pero sí que a raíz de este último informe que hice, me pidieron que hiciese una conferencia, la conferencia plenaria, en el encuentro anual que hacen todos los países, todas las personas de cada país que están vinculadas a la UNESCO. Por lo tanto, gestores educativos y políticos de todo el mundo. Yo hice mi presentación y 3 días antes de la fecha de dar esta conferencia online, la subdirectora de esta oficina me envió un correo diciendo: oye, envíame las diapositivas que les piensas mostrar. Y ella me dijo, para ver si hay alguna falta de inglés. Yo me manejo suficientemente bien en inglés, he vivido tiempo en Inglaterra y en otros países, pero cometo más faltas en inglés en cualquier otro idioma de los que domino, ¿no? Lo que quería era ver qué les pensaba contar yo pues, a todo el resto de asistentes, unas 500 personas de todo el mundo. Y esta era la primera imagen. Los que tenemos cierta edad seguramente reconocemos a este personaje que está arriba. Los más jóvenes a lo mejor no. Forma parte de una troupe de payasos que se llamaban los payasos de la tele, que salían por televisión española, la única que había cuando yo era niño, en un programa infantil, haciendo pues bueno, lo que hacen los payasos, y siempre empezaban con esta pregunta. Siempre empezaban su función preguntando: ¿cómo están ustedes? Incluso seguro que recordáis la tonadilla con lo que lo decían, ¿no? Y todos los niños que asistían como público contestaban: ¡bien! Bueno, pues esta era mi primera diapositiva, la primera. Claro, la subdirectora me dijo: oye, habrá gestores políticos y educativos de todo el mundo, y enfatizó el todo el mundo, ¿no? Digo, no, sí, ya lo sé, que el mundo es redondo y que estarán todos, ¿no? Dice, ¿quieres empezar con una diapositiva con unos payasos? Digo, no, es que precisamente porque van a estar estos gestores, quiero empezar con esta diapositiva.
No porque sean payasos, ni mucho menos. Ojalá fuesen payasos. La profesión de payaso es la más difícil que hay, más incluso que ser docente. Un buen payaso es el que te hace reflexionar sobre temas difíciles y al mismo tiempo te hace sonreír. Y qué mejor que sonreír mientras reflexionas sobre los temas más difíciles de tu vida o de tu entorno. Hice la reflexión esta, pero sobre todo lo más importante era ¿y cómo están ustedes? Y eso es lo más importante de la educación. Y es lo que voy a intentar desgranar en el resto de mi charla. La importancia de cómo están los alumnos cuando les estamos transmitiendo conocimiento. Y lo haré desde... No nos entendemos este ratón y yo. Ahora. Solo con que te acerques funciona. Solo funciona, ¿no? Estoy viendo que te está haciendo daño la oreja. Vale, gracias. ¿Por qué es importante este cómo estamos? De hecho, cómo estamos, cómo están nuestros alumnos, cómo estamos nosotros, no es nada más que decir qué estado emocional tenemos en cada instante. Y intentaré razonarlo a través de dos puntos de vista absolutamente biológicos. Uno es el desarrollo, desde la fecundación hasta la edad adulta, cómo se va formando, cómo va cambiando nuestro cerebro a medida que nos vamos haciendo mayores, a medida que los niños y las niñas van pasando por las distintas etapas de la vida, y desde la perspectiva evolutiva. Porque nuestro cerebro es un órgano biológico. Como especie biológica procedemos de un largo proceso evolutivo y el cerebro que tenemos ahora se forjó en el pasado. Lo estamos usando ahora, pero se forjó en otra época. Y eso debemos tenerlo muy presente. Os pongo un pequeño ejemplo. Como especie humana, llevamos más de 200.000 años de evolución como Homo sapiens. Pero como homínidos, antecesores del Homo sapiens, llevamos más de 2,5 millones de años. Y durante todo este tiempo, el cerebro ha ido cambiando por azar, adaptándose al entorno, ha ido cambiando en función de este entorno. ¿Cómo era el entorno cuando se forjó nuestro cerebro? ¿Cómo era el entorno del Paleolítico? Porque estos 2,5 millones de años hemos vivido en el Paleolítico. El Neolítico, vivir en pueblos y ciudades, menos de 8,000 años. Las ciudades o la época industrial, poco más de 2 o 3 siglos. Y la tecnología digital, un par de décadas. El cerebro no ha cambiado en todo este tiempo, no ha cambiado para nada. Los cambios del cerebro son mucho más lentos. Otra cosa es que el cerebro se adapte al entorno donde vivimos. Su principal función es adaptar nuestro comportamiento al entorno donde vivimos y nos adaptamos al entorno. Pero su función biológica básica está anclada en el Paleolítico. ¿Cómo vivíamos en el Paleolítico? ¿Cómo vivían nuestros ancestros en el Paleolítico? Se movían mucho porque eran cazadores y recolectores. No podían ir al súper a comprar tomates o al huerto a buscar calabacines. Tenían que ir andando. Aquí cogían una raíz, allí un bulbo o un fruto, allá cazaban una lagartija. El jabalí se cazaba muy de vez en cuando porque era grande y corría, y las flechas pequeñitas y no iban demasiado lejos, ¿vale? Ese es nuestro cerebro, un cerebro que busca moverse mucho. ¿Y ahora qué hacemos? Nos pasamos todo el día sentados. Tenemos a nuestros alumnos todo el día sentados. No, todo el día no. Vamos al patio, al recreo. Pero el cerebro no está buscando estar sentado todo el día, sino lo que prioriza es un cierto movimiento. Cuando el cerebro busca una serie de cosas y no las consigue, se activa una zona profunda que se llama amígdala, que es el centro que genera las emociones, se activa en modo amenaza. Tengo que hacer una serie de cosas, tengo que moverme y no puedo hacerlo. ¿Qué pasa? Amenaza.
y la forma que tiene todo nuestro cuerpo de responder a las amenazas es generando un cierto estrés. Y eso lo estamos viendo, el nivel de estrés ha aumentado, no las últimas décadas, los últimos siglos. El nivel de estrés ha aumentado y este es uno de los muchos motivos. Vivían moviéndose mucho, pero vivían muy lentamente. ¿Qué quiere decir que vivían muy lentamente? Que la manera como hacían las herramientas, imaginaros que yo fuese una persona del Paleolítico, la manera como hacía las herramientas mi tatarabuelo, un hacha de piedra, es la misma manera como fabricaría un hacha de piedra mi tataranieto. Los cambios tecnológicos, sociales y culturales eran extremadamente lentos. Y eso daba sensación de estabilidad. Claro que la naturaleza es impredecible, lo sabemos muy bien. Claro que hay cambios, hay temporadas con más agua y más frutas y otras con inundaciones o con sequía. Pero esta sensación de dentro de mi grupo las cosas se mantienen estables, eso rebaja estrés. Y ahora lo hemos invertido. Hay una frase que, no porque no sea cierta, sino por lo que conlleva, a mí me da mucha rabia. Es esa frase de estamos formando alumnos para profesiones que todavía no se han inventado. Seguramente es cierto, o sea, no es que me dé rabia porque no sea cierto, es por lo que encierra. Significa que estamos formando alumnos y estamos transmitiendo la sensación de esto que te estoy enseñando no te va a servir, o no sé si te va a servir para algo o no te va a servir para nada. Porque la profesión que tú harás no se ha inventado a lo mejor. ¿Y cómo puedo saber? Y aquí viene uno de los cambios educativos más importantes. Es alterar la balanza de aprender muchos contenidos. Ahora los contenidos los tenemos aquí, ¿vale? En la nube. Signifique lo que signifique la nube, porque no hay nubes, pero siguen saliendo datos por aquí, ¿vale? A desequilibrar la balanza, no hace falta seguramente tener tantos datos aquí, porque los tenemos en otra parte, sino potenciar las habilidades, las competencias. Da igual el nombre, bueno, no da igual, pero son distintos nombres que más o menos coinciden todos. Potenciar habilidades, competencias, destrezas, para que los conocimientos que tienes los puedas utilizar para buscar lo que necesitas y aprender en cualquier momento aquello que necesitas para poder hacer el trabajo que no se ha inventado, pero que da igual que no se haya inventado, porque tienes los recursos básicos, tienes la manera de continuar aprendiendo, de continuar creciendo, simplemente porque lo hemos trabajado antes, ¿vale? Esto es la visión, es una visión evolutiva de dónde estamos ahora. Claro que el cerebro se adapta. El problema es que se adapta incrementando estrés. Y el estrés es el enemigo número uno. El estrés crónico, el estrés puntual no pasa nada. El estrés puntual es el que nos permite cuando cruzamos un semáforo en rojo y no hemos visto que venía un coche, cuando nos damos cuenta que viene el coche, dar un bote hacia atrás para que no nos atropelle. Este estrés puntual es imprescindible. No, el estrés crónico es el que perjudica muchas funciones fisiológicas, muchísimas, pero también dificulta los aprendizajes, disminuye la capacidad de aprender y disminuye la capacidad de reflexionar y razonar sobre lo que estamos aprendiendo o cómo lo vamos a usar. Y precisamente las competencias, las habilidades, las destrezas precisan sobre todo de reflexión. ¿Qué sé? ¿Qué quiero? ¿Qué debo aprender? Esto es reflexión, no es algo que te salga por simple instinto. ¿Aprender es una construcción cultural o es un instinto biológico? Estamos diciendo que aprendemos algunas cosas, debemos potenciar maneras de aprender nuevas cosas, pero aprender es una construcción cultural, algo que como especie biológica nos hemos inventado porque nos es útil, o es un instinto que llevamos enraizado en nuestra biología, en nuestros genes. La diferencia es muy importante. Si aprender es una construcción cultural, debemos dedicar mucho tiempo a enseñar a nuestros alumnos cómo deben aprender, porque por sí mismos no van a saber. Si aprender es un instinto,
lo que debemos hacer es entender cómo funciona este instinto, a qué razones biológicas obedece para utilizarlo en nuestro provecho, en el provecho de nuestros alumnos. La respuesta es fácil, además hay trampa en esta imagen, ya veis que la palabra instinto está en negrilla, ¿no? Aprender es un instinto y no lo podemos evitar. Si alguien se levanta por la mañana y dice, mira, ¿sabes qué? Hoy no voy a aprender nada nuevo porque me da pereza. Es que no lo conseguiremos. Imposible. Es más, si nos lo planteamos de esta manera, seguramente al final del día recordaremos más cosas que no si no nos lo hemos planteado. El simple hecho de pensar, esto que estoy haciendo no lo quiero recordar, ¡pum!, mejor grabado en nuestro cerebro. Seguro, todos los que os dedicáis a la educación lo habéis vivido más de una vez con vuestros alumnos. Yo también. Yo estoy en estos días estoy dando clases de una asignatura en la facultad que se llama Análisis Genético a los alumnos del grado de Biotecnología. Es una asignatura que tiene fama de ser difícil, básicamente porque no hay que estudiar mucho, hay que razonar mucho para aplicar unos pocos conocimientos a infinitud de problemas genéticos diferentes. Hay algunos temas que son especialmente difíciles. Hace 10 días les di uno de estos temas, genética cuantitativa, ¿vale? ¿Qué hago siempre? Pues cuando llega el momento de explicar, digo, mirad, esto que voy a explicar ahora es solo por cultura, no entra examen. ¿Qué hacen todos? Separan el papel y el lápiz, o lo más habitual ahora, separan el ordenador, porque la mayoría van con ordenador al aula, ¿no? Se ponen cómodos y escuchan mucho más que si lo que yo voy a decir entrase a examen. Claro que entra a examen. Y cuando termino digo, pues os he engañado. Sí que entra a examen, pero tranquilos. Ahora os lo cuento otra vez, lentamente, para que podáis tomar apuntes. El simple hecho de esto no entra hace que estén más atentos y fijen mejor lo que yo estoy diciendo, por lo que la segunda vez me es mucho más fácil que lo entiendan todos. ¿Vale? Aprender es un instinto, pero ¿cómo sabemos que es un instinto? ¿Qué aprendemos? Eso no es un instinto, eso es cultural. Si aprendemos a sumar a los 6 años o a los 7, o si aprendemos a escribir a los 5 o a los 6, eso es cultural. Depende de unos currículums, de unas costumbres sociales, etcétera, etcétera. Lo que es instintivo es el simple hecho de aprender. ¿Cómo sabemos que aprender es un instinto? Cualquier instinto biológico es imprescindible para sobrevivir. Esto es casi un axioma de la biología. Los instintos sirven para solucionar algún problema vinculado directamente a la supervivencia. Todos los instintos, todos, cuando los realizamos, después nuestro cerebro genera una serie de neurohormonas que nos proporcionan placer. Los instintos, cuando los realizamos, van asociados a bienestar, a sensaciones de recompensa, a un cierto placer, porque de esta forma nuestra biología se asegura que cuando tengamos otra situación idéntica volvamos a cumplir con estos instintos, porque después viene placer o bienestar o sensaciones de recompensa. Por ejemplo, comer. Comer es un instinto básico. Si no comemos nos morimos de hambre. Claro, comemos cuando tenemos hambre, pero después de comer notamos ese gustito que estamos, bueno, después de una buena comida, ese sueñecito de la siesta que nos entra muchas veces. Eso es lo que nos estimula a, cuando tengamos hambre otra vez, volver a comer, aparearnos. Si no nos apareásemos, no nos reproduciríamos. Y si no nos reproducimos, la especie se extingue. Es un instinto básico, va asociado a placer. Estar con otras personas. Somos una especie social. No podríamos vivir solos. Muy difícilmente podríamos vivir sin apoyarnos en nuestros compañeros, sin que ellos se apoyasen en nosotros. Por eso estar con otras personas nos produce bienestar. Es eso de a media mañana, voy a tomar un café, ¿quién viene? Hace falta que venga alguien, no lo sabes tomar tú solo el café. La gracia no está en tomar el café, está en estar con otra persona, que charlas, que
o no charlas, simplemente notas su presencia cerca de ti. Este placer social indica que socializar es un instinto básico. Es el principal instinto que se ha visto comprometido durante las restricciones y los confinamientos. Se detecta ya un incremento importante de lo que se llama cansancio psicológico, un incremento especialmente acusado en adolescentes y jóvenes, que son los colectivos que su cerebro busca más socializar. Es la época en que dejan atrás la infancia, en que dependían de todo y para todo de los padres, de los adultos, para entrar en una juventud y edad adulta, donde van a depender solo de sí mismos. Pues bien, las zonas sociales del cerebro se activan de una manera brutal, porque para llegar a la edad adulta debes llegar con tus compañeros adolescentes, no con tus padres, que ya serán viejos cuando tú seas adulto. No, con tus compañeros. Y eso es lo que se ha visto más comprometido. No es una crítica a las restricciones y confinamientos. Peor hubiese sido llenar todavía más los servicios de urgencia y perder más seres queridos debido a la pandemia, desde luego. Pero sí que considero que no se ha tenido suficientemente en cuenta la carga que ha significado para bastantes adolescentes y jóvenes. Se detecta. Y es ese informe que os hablaba al principio, que hice para la UNESCO, basado en casi 60 artículos científicos publicados entre junio y diciembre del año pasado en distintos países del mundo. Todos coinciden en un incremento significativo, muy importante, de estrés y ansiedad en más de una tercera parte de los adolescentes, que son muchos, y casi la mitad de jóvenes. Ansiedad y estrés que el cerebro puede gestionar de dos maneras diferentes. El estrés es una reacción fisiológica que se desencadena ante una posible amenaza. Ante una amenaza hay dos maneras básicas de responder: con miedo, huyo, me escondo para no sufrir daño, o con agresividad, ira. Me defiendo, no para hacerle daño a quien sea, para que no me hagan daño a mí. Claro, ¿a dónde huyes y contra quién muestras esta agresividad en una situación como esta? Y eso es lo que está llevando a incrementos muy importantes de tristeza, abatimiento, pérdida de ganas de estudiar, de hacer su propia vida, depresión. Y ha habido también, aunque los medios de comunicación tienen una especie de convenio de no hablar mucho de ello, un incremento muy importante de intentos de suicidio entre adolescentes y jóvenes. ¿Vale? Bueno, aprender también es un instinto. Esto era solo de pasada, ¿no? Es un instinto que provoca placer. Y se ha visto, por ejemplo, que cada vez que aprendemos algo y vemos que resulta útil, nuestro cerebro genera sensaciones de placer. Y eso se ha estudiado en niños pequeños. Los adultos nos servimos. Hay adultos que ya hemos descubierto que aprender nos provoca placer, así que siempre estaríamos sesgados hacia el placer. Los que estamos aquí seguro. Y otros han desvinculado aprender a placer y por lo tanto, por motivos que también vamos a ver enseguida, y por lo tanto no sirven porque para ellos aprender ya no resulta placentero, lo han disociado. Los niños y niñas pequeños de meses de edad son todavía vírgenes en esto y por lo tanto los podemos usar, como en buen entendido, ¿vale?, para estos experimentos. ¿Qué se ha visto? No son experimentos que los estemos manipulando, ¿Qué se ha visto? Se ha visto que cuando una niña o un niño aprende una palabra nueva, y ahora viene la parte importante, y ve que esta palabra es reconocida por su entorno, dentro de su cerebro se produce una descarga de un neurotransmisor, una molécula que une neuronas entre sí, que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor implicado en placer intenso. Hay otros neurotransmisores para otros tipos de placer más suave. Dopamina es placer intenso, motivación y optimismo. Dentro del cerebro, estas tres cosas van unidas. Pues bien, se produce una descarga tan importante, nota tanto placer, que rápidamente busca otra palabra para aprender, para repetir ese placer. Aprenden su primera palabra a los 10, 12 meses, cuando sea, los padres contentos, pasan
4, 5, 6 días hay que no aprenden ninguna palabra nueva, aprenden una segunda palabra y entonces es cuando se dan cuenta los niños y niñas que aprender provoca placer. Y en pocas semanas están aprendiendo una docena de palabras cada día por el placer que les provoca. Se han convertido en una especie, perdón por la expresión, de yonkis de la dopamina. Es esa época que los que hemos tenido niños pequeños, los míos ya son mayores ahora, en que cuesta tanto acostarles por la noche. Porque van literalmente como una moto, de excitación, de placer, de motivación. Y eso lo dice uno que siempre va en moto, de las reales, ¿vale? No de las figuradas también, siempre voy como una moto, pero las dos, es igual. Y eso es lo que con la edad se va perdiendo un poco. Este placer por aprender es normal que se pierda un poco. Tenemos la sensación de que cada vez sabemos más cosas y por lo tanto quedan menos cosas por aprender, lo que es falso. Siempre habrá más cosas por aprender de las que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, eso es normal. El problema es cuando se disocia y se rompe. Y esto pasa muchas veces durante la preadolescencia y la adolescencia. ¿Cuál es el punto importante? Decía, el placer no es cuando aprenden, es cuando ven que lo que han aprendido es bien valorado por su entorno. Con la edad madura también la capacidad de automotivarte, de autopotenciarte, de reconocer tú mismo el valor de lo que estás aprendiendo sin esperar la recompensa de los demás. Pero eso madura durante la adolescencia y no termina de madurar hasta entrar a la juventud. Lo que significa que en un centro educativo, en las familias y en la sociedad, deberíamos estar muy pendientes, no tanto de si han sacado un 5, un 3 o un 10, sino sobre todo de valorar el esfuerzo que están haciendo por adquirir conocimientos. Hay alumnos más brillantes y otros que lo son menos. Si yo me dedico solo a valorar las notas, los brillantes estarán siempre muy bien reconocidos y los otros no. Pero a lo mejor les cuesta más esfuerzo a los que no son brillantes que a los brillantes. Si yo reconozco el esfuerzo, si valoro el esfuerzo que están haciendo, les estoy llevando a todos a no disociar, a aprender, a este placer por lo que has aprendido, por el esfuerzo que has realizado al aprenderlo. Se ha visto que esforzarte, cuando ves que tu esfuerzo culmina en algo que se considera exitoso, entre comillas, provoca las mismas descargas de dopamina. Así que ese sería uno de los trucos, puntos básicos, bueno, para mantener a todos los alumnos dentro de este camino de somos aprendices durante toda nuestra vida. Me salto algunas diapositivas, da igual porque son... no entiendo este ratón. Acércate, que así funciona. ¿Ves? Acercarme y funciona. Sí, no, que es verdad. Sí, es la que quería. Sí. Debes tener, no sé, alguna energía especial. Seguro. Gracias. A ver, aprendemos de nuestro entorno. Pero aprendemos con un objetivo muy, muy claro. Aprendemos para podernos anticipar al futuro. Este es el objetivo biológico de aprender. Aprendemos del ahora, pero ¿para qué aprendemos ahora? Por si acaso en el futuro necesitamos aquello que ahora estamos aprendiendo. Vivimos en un mundo, en un entorno que es dinámico, cambiante y profundamente incierto. Jamás sabemos hacia dónde irá. Una de las funciones básicas de nuestro cerebro es anticiparse a estos cambios. No siempre lo acertamos, generalmente no lo acertamos demasiado, pero el cerebro sigue intentándolo, ¿vale? ¿Por qué es importante que se anticipe? Si ese cambio, esa novedad es una amenaza y yo la anticipo, podré protegerme antes de que llegue y eso mejorará mis posibilidades de supervivencia. Instinto va vinculado a placer y a supervivencia en términos biológicos. Si es una amenaza y la anticipo, sobrevivo mejor.
Pero si es una oportunidad, si ese cambio es una oportunidad, también debo poder anticiparla, porque si no la anticipo, cuando me dé cuenta de que es una oportunidad, ya habrá pasado de largo. Y las oportunidades también mejoran nuestra calidad de vida, nuestras posibilidades de supervivencia. Aprendemos del entorno para anticiparnos. Pero ante un cambio, ante una novedad, hay dos maneras radicalmente diferentes de responder. Hay personas que ante un cambio tienen la tendencia a responder con miedo y otras con curiosidad. No estamos nunca en ninguno de estos dos extremos. Todos estamos en algún punto intermedio. Pasa que en ciencia debemos comparar los extremos para poder sacar resultados estadísticamente significativos y después ya lo interpolamos a puntos intermedios. Si comparamos dos puntos muy cercanos, las diferencias serán tan escasas que no podremos sacar nada en claro, ¿vale? Hay personas, decía, que ante una novedad tienen la tendencia a responder con miedo. Son personas que interpretan los cambios como posibles amenazas. La forma que tenemos de responder ante una amenaza, ya lo he dicho un par de veces, es a través del miedo, escondernos o huir, o de la agresividad. Aquí no hablo ahora de la agresividad, aunque también se nota muchas veces en los institutos, sobre todo, más que en los niños pequeños, ¿vale? Pero es una respuesta derivada de esto, ¿vale? De interpretar el entorno como una amenaza. Las personas que suelen responder con miedo son personas poco transformadoras, porque si te transformas, te encuentras novedades. Novedades, qué miedo, mejor me quedo como estoy. Personas poco proactivas, porque si eres proactivo, encima tú generas las novedades que te van a dar miedo, pues no las generas y no eres proactivo. Personas con menos calidad de vida, porque novedades va a haber siempre. Pasa que las vivirán con esta sensación de incomodidad. No digo de pánico, pero sí de incomodidad. Personas a quienes les va a costar mucho más continuar aprendiendo. Porque aprendemos cosas nuevas. No aprendemos cosas que ya sabíamos. Las cosas que ya sabíamos las recordamos si acaso. Aprendemos cosas nuevas. Qué miedo, me quedo mejor sin aprenderlo. ¿Vale? Lo estoy llevando a un extremo muy extremo, pero hay personas con esta tendencia. El miedo es una emoción básica. Y aquí viene el aspecto emocional importante. Es una emoción básica. No es una crítica al miedo. El miedo es imprescindible cuando la amenaza es real. El problema es cuando hay miedo por sistema, cuando hay tendencia a responder de esta manera. Y como cualquier emoción, se genera en la amígdala, una zona muy profunda del cerebro, se genera en la amígdala y es instintivo e impulsivo. No hay reflexión detrás del miedo. Después podemos racionalizarlo y reflexionarlo, pero inicialmente te escondes y después ya veremos. El otro extremo, la curiosidad. Hay personas que ante una novedad suelen responder con curiosidad. Así como el miedo es emocional, es impulsivo, la curiosidad es reflexiva. Siempre encierra preguntas. ¿Y esto qué es? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto cómo lo puedo utilizar? ¿Y de aquí qué puedo sacar? Las personas que suelen responder con curiosidad son personas más transformadoras, no interpretan los cambios de inicio como una amenaza, así que a ver qué es. Personas más proactivas, capaces de generar novedades, porque resulta que, así como el miedo genera incomodidad, la curiosidad también genera sensaciones de placer. La curiosidad está vinculada al optimismo y a la motivación. Las personas curiosas, todo les interesa, motivación. Las personas curiosas son más optimistas, ven el vaso medio lleno, aunque también esté medio vacío, pero lo ven medio lleno y por lo tanto pueden seguir trabajando, porque si lo ves medio vacío, ¿para qué continuar? ¿Vale? Personas más proactivas por el placer que les genera, generar novedades que les van a hacer sentir más curiosidad todavía. Decía, la curiosidad es reflexiva. El miedo
es impulsivo, es emocional. Esto no significa que la curiosidad no necesite también algunas emociones para nutrirse. ¿Cuáles son estas emociones? Una de ellas, hay dos que son básicas. Una de ellas es la alegría. La alegría es una emoción básica. La alegría no es fiesta y jolgorio. La alegría es una cara relajada, los ojos ni muy abiertos ni muy cerrados, pero con una mirada. Cuesta mucho definir las emociones porque son muy instintivas, pero una mirada brillante, pero que va hacia afuera. Este va hacia afuera es en contraposición a la tristeza, que también es una mirada brillante, pero que va hacia adentro, es mucho más introspectiva, ¿vale? Si dibujamos una cara sonriente, pondremos pues, los labios hacia arriba, que no hace falta, cada uno tiene la cara como la tiene, ¿no? Bueno, la alegría es la emoción básica que sirve para transmitir confianza. La alegría transmite confianza. Si yo os pongo, no sé si la tengo justo aquí porque me estoy... No, es igual. La tengo después, ya no paso muchas más diapositivas porque me enrollo. Da igual. Es que me cuesta seguir un orden y van fluyendo las ideas. Al final lo digo todo siempre, no os preocupéis por eso. Si yo ahora aquí pusiese unas imágenes de una persona alegre, una persona triste y una persona enfadada, y os preguntase, ¿a quién preferiríais que fuese vuestro amigo, un compañero para hacer algún trabajo, alguien que se sentará a vuestro lado en el tren para ir a Barcelona? Que mira que está mal comunicada Murcia con Barcelona, ¿eh? Es horrible, ¿eh? Hoy lo estábamos hablando mientras comíamos. Estamos de línea recta, nada, a tocar. Es que somos dos comunidades prácticamente vecinas y venir aquí, bueno, a mí me va muy bien porque vengo en moto, pero si no vas en moto es un palo. El tren es lento, el avión te deja en Alicante y tienes que venir en coche hasta aquí. Yo no sé, haced presión también. El corredor mediterráneo tendría que estar en marcha ya desde hace tiempo. No, ¿sí o no? Bueno, es igual, es otro tema. Decía, alguien que se sentará a vuestro lado en el tren para ir a Barcelona, que se estará 7 horas a vuestro lado, a quien no conocéis de nada, a quien nunca vais a conocer de nada. Pero ¿a quién elegiríais? ¿Triste, enfadado o alegre? Todo el mundo elige a la persona que está alegre. Alguna vez alguien me dice, si están muy alegres, prefiero al triste. Eso ya depende de las experiencias que haya tenido cada uno. Pero nunca nadie elige a la persona que está enfadada. El enfado, la ira, es una emoción que transmite sensaciones de amenaza. Si tiene ira, si está enfadado, en algún momento puede tener alguna reacción que me lastime. La alegría transmite confianza. Es clave para aprender. Aprendemos de quienes confiamos. Y no queremos saber nada de quienes desconfiamos, por si acaso en el futuro nos la van a jugar. La confianza, la alegría entendida como confianza, debería ser transversal en la familia, en la sociedad y en todos los centros educativos. Pero además para la curiosidad, que es lo que estábamos hablando, también es clave. Para ser curioso, para examinar cosas que desconoces, debes confiar en ti mismo. Porque si no confías en ti mismo, ¿cómo te vas a arriesgar a examinar algo? Y si no te sale bien. Debes confiar en tu entorno, en tus compañeros. Por si acaso no aciertas, que tus compañeros te puedan echar un cable. Si no confías en ellos, no puedes ser curioso. ¿Vale? Alegría. Y la otra emoción que es básica, la sorpresa. La sorpresa es una emoción que se desencadena cuando no sabemos qué está pasando. Es la curiosidad, es otra forma de verlo. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? La sorpresa la podemos generar de muchas maneras diferentes. Un cambio de ritmo, una situación inesperada. El sentido del humor nos hace sonreír porque nos sorprende. Quien tenga gracia que lo use, quien no, que busque otras alternativas. Explicar chismes, no cosas importantes de personas, no, chismes. Eso lo hemos vivido todos. El día que el profesor nos contaba un chisme sobre un filósofo, sobre un científico, sobre un artista, estábamos más atentos que el día que nos estaba dando pues año de nacimiento, qué obras escribió, qué cuadros pintó. Los chismes nos sorprenden siempre. ¿Qué gracia tiene la sorpresa?
La sorpresa se genera también en la amígdala, esta zona tan profunda del cerebro, y activa rápidamente otra zona que se llama tálamo. El tálamo es el centro de la atención. La sorpresa activa la atención. Y la atención es importante para aprender aquí y ahora. Pero es que además el tálamo, junto con otras zonas del cerebro, forma parte de los circuitos de motivación. Y la motivación es importante para mantener las ganas de aprender o de hacer cualquier actividad a lo largo del tiempo. Atención y motivación van ligadas dentro de nuestro cerebro. Pero es que además la motivación implica siempre un aporte extra de energía en forma de glucosa y oxígeno, que es lo único que come el cerebro para conseguir energía metabólica. Un aporte extra de energía, lo que le permite funcionar más rato sin cansarse. Por eso cuando estamos motivados podemos trabajar mucho más rato y permite que el cerebro funcione con más eficiencia, porque tiene muchas más zonas que puede conectar, porque hay más combustible para todas ellas. Por eso lo que aprendemos cuando estamos motivados, lo aprendemos con más eficiencia de cuando no estamos motivados. Y queda otra cosa. La motivación va asociada a dopamina, neurotransmisor dopamina, que va asociada a placer y a optimismo. La sorpresa activa la motivación, activa el optimismo y genera estas sensaciones de bienestar, imprescindibles para ser curioso. Para mí, claro, lo que voy a decir ahora es una visión ideológica. ¿Hacia dónde debemos ayudar a los alumnos a que se sesguen? ¿Hacia el miedo o hacia la curiosidad? La respuesta es ideológica, ¿eh? La neurociencia nos permite ambas cosas. La pedagogía, hay estrategias para ambas cosas. Amenazar a los niños y niñas con castigos es una forma de que algunos de ellos estudien más para no ser castigados. Pero les sesga hacia el miedo, miedo al castigo. La pedagogía también lo permite. Es lo que decía antes, hay estrategias pedagógicas que puede parecer que funcionan a corto término, pero que pueden tener efectos devastadores a medio y a largo término. Ahora ya no se usan estas pedagogías. En mi época, cuando yo hacía EGB, todavía se usaban, algunos profesores todavía las usaban. ¿Vale? El miedo como estrategia para, se supone que estimularnos a estudiar más. Para mí, debemos ayudarles a que anden, caminen hacia la curiosidad, la proactividad, capacidad de transformación y capacidad de reflexión. Decía, la curiosidad no es solo estas dos emociones, es también reflexión. La reflexión, la capacidad de reflexionar, se genera en otra zona del cerebro, la que tenemos justo aquí delante, se llama corteza prefrontal. Es la zona más moderna desde el punto de vista evolutivo, la última que se ha formado. Tiene ya más de 200.000 años, pero es la última que se ha formado. Es la que consume más de energía, por eso pensar cansa, consume mucha energía y es la más complicada en cuanto a interacciones entre las neuronas. Esta zona gestiona lo que se llaman las funciones ejecutivas, que entre todas hay 4 que yo creo que son clave. Una de ellas es la capacidad para planificar futuros, en plural, alternativos. Hay personas que ante un reto, un problema, ven un solo camino a seguir y lo van siguiendo porque es el único, aunque no vaya bien. Y hay personas capaces de pararse un momento, abrir un abanico de posibilidades y tener más alternativas. Eso lo hace esta zona de aquí delante del cerebro. Planificar. Reflexionar, y aquí viene la reflexión asociada a la curiosidad, reflexionar sobre los pros y contras de estas alternativas que hemos pensado. Decidir basándonos en las reflexiones que hemos hecho. Se ha visto que cuando decidimos algo, la amígdala, la zona emocional del cerebro, está siempre a tope. Todas nuestras decisiones, todas sin excepción, tienen muchos componentes emocionales. Pero si antes hemos reflexionado, también les podemos incorporar elementos racionales. Planificar, reflexionar, decidir y la última, ajustar nuestro comportamiento
para poder alcanzar el objetivo que nos hemos marcado. Y ajustar el comportamiento es gestionar nuestras emociones, es racionalizar cuál es nuestro estado emocional o cuál es el estado emocional de nuestros alumnos y ver si es el más adecuado para adquirir nuevos conocimientos o para la situación que tengamos ese día. Si es una amenaza real y tengo miedo, pues ya me está muy bien, tengo miedo, claro que sí. Pero si no es una amenaza real, es algo que yo percibo como difícil. ¿Debo tener miedo? ¿Me ayudará a tener miedo? ¿O hay otras emociones que me van a ser más útiles? ¿Puedo enseñar a mis alumnos a gestionar también sus emociones? Si tengo miedo ante una tarea porque es demasiado compleja, pues planifico. ¿La puedo fragmentar en tareas más simples? Planifico. Reflexiono. De estas tareas más simples, ¿cuál es la que me motiva más? ¿O cuál me saldrá con más facilidad? Esta. Decido, basándome en la reflexión, pues hago esta. ¿Me sale bien? Dopamina, placer, motivación, optimismo, sigo por otra, y al final una tarea que parecía insalvable la termino más o menos realizando. Claro, ¿cómo podemos ayudar a nuestros alumnos a trabajar estas funciones ejecutivas? Dejándoles que las usen. Ya sé que parece una redundancia, ¿no? Pero igual que un culturista para hacer musculación no tiene suficiente comiendo mucha proteína, tiene que ir a un gimnasio a entrenarse, cada vez que usamos las funciones ejecutivas se hacen conexiones nuevas en nuestro cerebro. ¿Os habéis planteado nunca cómo almacena el cerebro todo lo que aprendemos? No hay cajones, no hay salas, lo almacena en conexiones. Cualquier aprendizaje nuevo genera unas conexiones que permiten que se mantenga en el cerebro. Los aprendizajes generan conexiones y el estado emocional que vivimos cuando estamos adquiriendo conocimientos también genera conexiones que hibridan con las de lo que estamos aprendiendo. El qué, lo que aprendemos, y el cómo, el estado emocional, hibridan dentro de nuestro cerebro y se convierten en indistinguibles. De manera que si queremos ayudarles a que se sesguen hacia la curiosidad, lo que debemos hacer es que trabajen la curiosidad, es alejarles de este miedo cuando no es necesario. Es que ellos se perciban la utilidad de ser curiosos, de estar alegres, entendido como mostrarse confianza, confiar en ellos mismos, de saber sorprenderse ante cualquier novedad que haya. Pero claro, ¿cómo podemos favorecer que puedan gestionar sus emociones? ¿Cómo podemos favorecer nosotros gestionar nuestras propias emociones? Dándonos tiempo. Para planificar necesitamos tiempo. Si no hay tiempo, el primer plan que hacemos lo seguimos porque no hay tiempo para pensar más. Tener tiempo no es solo tiempo físico en minutos, es rebajar estrés. El estrés bloquea la capacidad de funcionamiento, disminuye el funcionamiento de la corteza prefrontal. Es la más afectada por el estrés. No podemos planificar, es bajar simplemente estrés, darles tiempo para planificar, tiempo para reflexionar, para que se hagan preguntas. Reflexionar es hacerse preguntas, no es responder a sus preguntas, es ayudarles a que se hagan buenas preguntas para que puedan encontrar ellos su propia respuesta. Cuando una persona encuentra su respuesta a una pregunta, su cerebro genera sensaciones de bienestar y de placer. Si te lo responde otro, no. Así que es ayudarles a que se generen preguntas. Dejarles decidir, planificar, reflexionar, dejar que decidan cosas y respetar las decisiones que toman, sabiendo muy bien que les dejamos decidir y que no, por supuesto. Y dejarles tiempo para que reconozcan su estado emocional. Porque si no hay tiempo, cuando no hay tiempo, respondemos impulsivamente. Y la impulsividad se opone a la reflexividad. Con esto podemos ayudarles a llevarlos hacia esta parte más
de curiosidad. Y queda solo la guinda del pastel. Bueno, quedan muchas cosas por contar, podría estar aquí, pero creo que ya es la hora, ¿no? Podría estar hablando horas, pero queda otra cosa y es, ¿y cómo podemos generarles estos estados de ánimo emocionales más positivos, más proactivos, contagiándoselos nosotros? Y esto a lo mejor es una de las tareas más interesantes, más apasionantes y más difíciles que tenemos los docentes. Se ha visto que en nuestro cerebro tenemos unas neuronas, se llaman neuronas de espejo, que se activan de la misma manera cuando hacemos una acción que cuando vemos que la hace otra persona. Si yo estoy motivado, ayudo a mi entorno a que se motiven. No es que se motiven de golpe los alumnos, hace falta que aporte algo interesante en un formato atractivo para que terminen de motivarse. Pero ya he roto la primera barrera, que muchas veces es la más difícil, la de la inercia. Estamos sin hacer nada, qué bien se está sin hacer nada, pues vamos a hacer algo. Yo tengo que hacer algo para contagiarles motivación. Yo tengo que mostrar esta alegría entendida como confianza. Debo confiar en ellos para que ellos confíen en sí mismos. Cada vez que yo confío en un alumno y se lo demuestro con la mirada, no hace falta decir grandes palabras, con la mirada le demuestro que estoy confiando en él, él aprende a confiar en sí mismo y a confiar en mí y en su entorno. Cada vez que yo muestro curiosidad por algo nuevo que ha sucedido en el aula, les estoy enseñando que la curiosidad es importante. Y al revés, si cuando noto que ellos tienen curiosidad por algo, no, que ahora toca hacer no sé qué. Bueno, una vez no pasa nada, por supuesto, pero si por sistema voy reconduciendo su curiosidad hacia lo que a mí me interesa y no la tengo en cuenta, ¿qué les estoy enseñando? Que ser curioso no es útil en el sistema. Y les estoy mutilando esta curiosidad. No es que les dé miedo, pero tampoco no les estoy ayudando a trabajar desde esta otra perspectiva. Y esto es todo lo que os quería contar. Tenía muchas diapositivas, pero da igual, porque también la pantalla es pequeña. Los que estáis en streaming lo hubieseis visto muy bien, pero es igual. Lo he dicho absolutamente todo lo que quería contar sobre esta pequeña historia de evolución, biología. Podría hablar sobre etapas de formación del cerebro, pero creo que ya es la hora, ¿no? Uy, sí, ya llevo 1 hora y 10 minutos hablando.